En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el primer día de octubre, la Iglesia en Occidente y en Oriente conmemora a dos santos de la Iglesia, a los santos Cosme y Damiano, y les llamamos santos milagrosos porque ellos eran médicos, curaban a todos los enfermos que les acudían a ellos, pero los curaban en nombre de Jesús y con sus conocimientos y sin cobrar nada. Por eso la Iglesia también los llama en griego anárgiros, quiere decir los que no piden plata, los que no buscan dinero. Ellos lo hacían y jamás pedían algo de la gente que les curaba. Y así fueron conocidos desde el siglo III. La Iglesia no conoce mucho de ellos. Algunos dicen que ellos han sido martirizados a principios del siglo IV, y otros dicen que ellos durmieron en el Señor. Pero lo que sí sabemos que toda la Iglesia en Occidente y en Oriente los venera con mucha devoción. Hay muchas iglesias en todo el mundo en nombre de los santos Cosme y Damiano, y recordamos a ellos esta virtud, que ellos nunca pedían algo en cambio de todo lo que hacían. Los anárgicos Cosme y Damiano. Muchas gracias. Quizás cuando nosotros pensamos de nuestro modo, no encontramos ninguna justificación para que lo hagan así. Y quizás podemos decir que han estado locos para hacerlo. ¿Con qué lógica uno piensa como los santos? Ellos, para cualquier actitud que tengan, para cualquier virtud, para cualquier respuesta que se le pide en su sociedad, de sus familias, de todo lo alrededor de ellos, ellos siempre tenían en mente el reino de Dios, y en base de eso reflejaban en todas sus decisiones y en toda su actitud. Su generosidad era en base de su visión del reino de Dios. Su perdón a los demás también igual, en base de la paz, que es paz de la vida eterna. Su educación a sus hijos, su comportamiento con sus familiares, con la esposa, con el esposo, con los hijos, siempre teniendo en mente al reino de Dios, y eso lo reflejan en su manera de ser. Por eso el día de hoy, y en memoria de los santos Cosme y Damiano, la Iglesia lee esta parábola del Evangelio según San Lucas, que es la parábola del rico y Lázaro. Estas dos personas contradictorias, uno pobre, pero se llamaba Lázaro. Y es la única vez en el Evangelio que Cristo menciona el nombre de los personajes de su parábola. Por ejemplo, no sabemos cómo se llamaba el sembrador, tampoco sabemos el publicano y el fariseo que subieron a rezar, cómo se llamaban. Pero Cristo aquí dice que Lázaro y el rico, lo nombra a Lázaro. ¿Por qué? Porque el significado del nombre Lázaro es el auxilio de Dios, o Dios auxilia. Entonces la virtud de Lázaro no fue que era pobre, no fue su mezquindad, no fue su pobreza, sino fue que él tenía esperanza y tenía fe en el auxilio que viene de Dios. En cambio, el rico vivía su vida cruzaba su vida como le antojaba, y no miraban
nunca miraba al pobre que estaba a la puerta de su casa. De hecho, para pasar tenía que cruzar encima de él y jamás lo veía. No tenía sensibilidad en sus sentidos para poder observarlo. Y aquí el Evangelio nos enseña una cosa muy importante, que lo que hay que juzgar, lo que hay que decidir es en base de la escatología, es en base del reino de Dios. ¿Qué quiere decir escatología? No quiere decir qué pensamos en las catástrofes del mundo, que muchas veces empezamos a decir, ya llegó el momento en el que hay muchas enfermedades, sismos, empezamos a buscar modo catastrófico de pensar. No es esta nuestra manera de pensar en los últimos días. La manera cristiana es que sabemos que hay vida eterna. Esta vida eterna empieza hoy. Y en base de la vida eterna juzgamos. No así lo hizo el rico. Tenía toda la posibilidad de hacerlo así. Tenía fuerza, tenía autoridad, tenía dinero. Entonces podía hacer las cosas de su mundo pensando en el reino de Dios. Eso es inteligencia. Eso no necesita. Por eso el Señor dice, cargan mi yugo porque es fácil. Sí es yugo porque sí está dando de su bolsa. Está tratando de cuidar a alguien que no es él. Sin embargo, mi yugo es fácil. Es lo más lógico que lo hagamos, que pensemos en el fin de nuestra vida. Así lo hizo Lázaro. A pesar de ser pobre, maltratado, él nunca tenía queja en su vida. Él siempre no nos dice el Evangelio que le miraba al rico con un ojo de odio, ni de una manera de envidia, sino que siempre tenía como su nombre, tenía su esperanza en Dios. No miraba la mezquindad o la pobreza de su vida. Él tejía con su esperanza y con su fe, tejía ropa para vida eterna, ropa digna, ropa del reino de Dios. Así nosotros podemos pensar en estos dos personajes que pueden parecerse a nosotros mucho. Nosotros el día de hoy estamos en un mundo donde hay mucha dificultad, donde hay mucha pobreza y nosotros somos pobres. Todos necesitamos, todos faltamos de muchas cosas. Entonces, ¿acaso miramos hacia el reino de Dios y decimos, pues lo que está pasando es para que nos cuidemos, es para que pensemos en algo más allá de lo que tenemos, hasta más allá de nuestra salud, hasta más allá de nuestras familias? Y en base de esto, de este tesoro que tengamos en el cielo, lo reflejamos en nuestra actitud con todos los asuntos de nuestra vida. O nosotros también podemos estar como el rico y podemos decir, ¿tenemos sensibilidad o no? Él fue condenado no porque tenía mucho dinero. Abraham tenía mucho dinero. Y el pobre, cuando fue al cielo, lo recogió el seno de Abraham. Abraham era rico. Pero se condenó este rico de la parábola. ¿Por qué? Porque él no tenía sensibilidad. Entonces, nosotros escuchándolo, el rico cuando fue, después de haber fallecido, le dice al Señor, permítale a Lázaro que vaya con mis hermanos a decirles. Le dice el Señor, tienen a Moisés y a los libros, a las escrituras. Dice el rico, pero si viene alguien que resucitó de entre los muertos, van a creer. Pues para nosotros sí hay alguien que ha resucitado de entre los muertos.
Cristo ha resucitado de entre los muertos y Él vive en nuestra iglesia. Nos ha dicho, ¿lo creemos o seguimos siendo de los que no quieren escuchar? Nosotros lo creemos y en base de eso fijamos la vista en el reino de Dios y en eso lo reflejamos en nuestra vida. ¿Cómo lo reflejamos? No con palabras, lo reflejamos con actitud, con amor, como el amor del que habla San Pablo el día de hoy en su carta. Un amor cuidadoso, que se cuida de los demás, que aguarda con paciencia y obra el bien. Un amor que no envidia, que no se jacta, que no se engrille, no hace lo indebido, no busca su propio interés, no se irrita. Quizás lo vemos difícil, pero nuestro Señor dice, lleven mi yugo y síguenme, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Amén.